Buenos días. Bueno, hoy quiero continuar con el tema que comencé en el video anterior, que es el tema de la misa. Algunas costumbres que tenemos en la misa católica respecto de cómo poder mejorar, ¿no?, esas costumbres que en general se celebra bien la misa, pero que es como que se van apareciendo algunos errores, viste que algunos sacerdotes van haciendo darse cuenta, les agregan o cambian algunas partes de la misa, sí se hacen bien, pero se pueden hacer de una manera un poquito más, no sé, más tradicional, más perfecta, ¿no? Me parece. Y alguna costumbre también que puede ser un poco ancestral, como el hecho de la colecta de la misa, ¿no? Cuando la gente deja su dinero. No parece que fuera necesario, ¿no?, o tan litúrgico que en un momento de la misa la gente saque dinero de su bolsillo y lo ponga en la canastita que pasan, ¿no?, algunos fieles para contribuir al sostenimiento del culto. No me parece que para contribuir al sostenimiento del culto lo principal, una tarea, una de las acciones principales sea entregar dinero en medio de la misa, ¿entendés? Es algo que cada uno debe pensarlo de forma personal, en su interior, pensar lo que su corazón le dice, y luego de entregar en la parroquia en una alcancía que podría estar adyacente al templo, pero no en el templo, ¿sabes? Porque ya otra cosita que quería también comentar de los templos es que no anoté en la lista acá de cuestiones para, si se puede corregir, ¿no es cierto? Y es el hecho de que hay tantas alcancías en tantas parroquias, ¿no?, en tantos templos. Son demasiadas, ¿viste? Ya lo comenté una vez. Y realmente son muchas alcancías que ponen. Ya en un lugar conté, y en más lugares lo mismo puede suceder, 17 alcancías repartidas por todo el templo, ¿sabes? Es exagerado. Y además no es lo más propio, ¿no?, de un acto litúrgico o de un templo que tenga, ¿cómo te digo?, que tenga tantas alcancías, ni siquiera una, ¿sabes? Y que se recoja el dinero justo en el medio de la misa, durante la misa, ¿no? No está bien. Es hora de que nos demos cuenta, me parece, de que el dinero no tiene que circular en el templo. Inclusive han llegado a colocar en algunos lugares, quizás ya no los colocan ahora, ¿no?, pero una especie de... ¿cómo se denomina? A ver. Son como, yo te diría maquinitas, pero viste, es como, supongamos, algo parecido a un postnet, viste, de los locales. Bueno, pero un lugar donde hay un tablerito, ¿no?, para poner los números, un lugar para poner la tarjeta de crédito, y ahí vos, en medio del templo, ¿no?, podés poner la tarjeta y decir cuánto querés que te debiten de tu cuenta de caja de ahorro, de cuenta corriente. Y es realmente algo absurdo, no es exagerado, es muy materialista, demasiado, ¿viste? No, dinero en el templo nada, ¿viste? Me parece. Y, porque, ¿viste? Lo que uno quiere contribuir, cada fiel se propone contribuir, tendría que darlo, digamos, dejarlo en una alcancía, ¿sí? Tiene que haber siempre una alcancía, siempre tiene que tener la posibilidad de que sea completamente secreto, me parece, ¿viste? Y que no lo sepa ni siquiera el que aporta, cuánto aporta, ¿no? Cuando dice que tu mano derecha, izquierda, no sepa lo que hace tu derecha, como dice el Evangelio. Por lo tanto,
tendría que estar la posibilidad de que uno sin tener que aclararlo, ¿no? Especificarlo, ponerlo en un sobre. No, a veces a las parroquias inclusive entregan sobres. Mira, acá tienes el sobre para entregar la aportación mensual. A mí me parece que no, ¿viste? Que no. Porque habría que decir al fiel, mira, tú tienes la posibilidad de esta, de colocar tu dinero en efectivo directamente en la alcancía, ¿sí? Es una posibilidad. Después tienes otra posibilidad que es darle a la secretaría, en la secretaría dejar tus datos para que te debiten todos los meses tal cantidad de dinero de caja de ahorros o de cuentas corrientes, ¿sí? Que sería, a mí me parece, yo en mi caso, yo diría, pensaría que podría aportar algo que es muy seguro que me puedan descontar. Supongamos un pequeñito porcentaje, ¿no? De mis ingresos, un pequeñito porcentaje. Y después, si durante el mes voy viendo cuánto puedo dar, además de ese porcentaje, ¿me entendés? Que dejo. Para que sea también un pequeño porcentaje, pero que sea, que complete lo que mi corazón me dice, ¿entendés? Pero me parece que siempre está, inclusive si hubiera la posibilidad de hacer depósitos o transferencias, ¿no? Electrónicas para la cuenta de la parroquia, sería bueno que puedan ser anónimas también, ¿sí? Me parece, ¿sabes por qué? Porque si no nos viene el prurito o el deseo de querer saber cuánto aporta cada uno, ¿no? Y entonces juzgarlos de acuerdo a lo que aportan. Y no me parece que haya que llevar tanta cuenta, ¿no? Y no sé hasta qué punto también conviene que los fieles estén registrados en la parroquia, con nombre, domicilio, actividad, no sé, la familia, en fin. Quizás es bueno, pero yo no me apuraría a pedir tantos datos, ¿viste? Ahora, si uno quiere darlos, bueno, por supuesto, ¿viste? Eh, podría ayudar quizás, ¿sí? Por lo demás, los que participan en la parroquia, que tienen una función particular en la comisión de liturgia, supongamos, en el Consejo de Asuntos Económicos o en el Consejo de Asuntos Pastorales, es lógico que tengan los datos, ¿no es cierto? Está muy bien. Está muy bien. Y en el último video yo te hablé sí, del canto, mucho hablé, ¿no? Y quizás me faltó decir, ¿viste? Porque no quiero olvidarme de decir esto y si lo repito dos veces, bueno, no importa. El asunto es que el canto a capela, que yo lo mencioné, pero quisiera recalcar la idea, ¿no? De que el canto a capela es buenísimo, no hace falta tanto instrumento en la parroquia, ¿sabes? Musical. No. La guitarra no me gusta para nada, a mí y a otros católicos no les gusta nada, para nada, la música, la melodía, el instrumento musical como la guitarra. eh, y el órgano, cuando se escucha fuerte, me parece que es más un problema que una solución para, para la oración litúrgica, ¿viste? Ten en cuenta que la liturgia tiene que ser un lugar, un momento, en el cual hay mucho silencio. Aun cuando hablamos, tiene que haber silencio. Y cuando cantamos, tiene que haber silencio. Y cuando rezamos, tiene que haber silencio. ¿Entendés? Y con esto te quiero significar también que no, sería bueno que no se escuche el aire acondicionado, ¿sí? El ruidito que hace. Que no se escuche el ruido de ventiladores. ¿Comprendes? E inclusive hacer todo lo posible para que no se escuche el ruido de los vehículos que pasan por la avenida o la calle donde está la parroquia. Si pueden poner, si cierran bien las puertas, ¿no? Porque a veces dejan una puerta abierta o digamos, no sé, pero de alguna manera se filtran los ruidos, ¿entendés? Y la manera que se pueda, digamos, atemperar ese ruido que ingresa, ¿no? al templo, es bueno para la liturgia, ¿sabes? Porque la liturgia es un profundo silencio interrumpido por la oración y por el canto suave de los fieles, ¿viste?
Y entonces sería bueno a capela, no digo que tengas una norma, pero que sea, que se tenga en cuenta que no se extraña para nada el instrumento musical. Y que los cantantes, eso sí, me gustaría recalcarlo, a mí me parece, con la experiencia que tengo de muchos años de estar en misa, ni siquiera conviene que estén al lado de los bancos, en los bancos, ¿entendés? Aquí hay un banco simplemente, porque digamos, no van a molestar a los que están alrededor por el hecho de que van a cantar como todos, simplemente como todos, ¿entendés? ¿Cuántas veces yo en la misa eh, notaba que como no, bueno, sí, era una costumbre buenísima, no había quien dirigiera los cantos, entonces había un fiel o dos o tres fieles que comenzaban con un canto a cantarlo simplemente y la gente lo seguía, porque la mayoría de los cantos los conocían de memoria, te reitero, los conocían bien de memoria. Entonces, la calidad de los cantos no es la calidad que se ve ahora, ¿entendés? Ahora se hizo un cambio modernista que realmente a mí me asombra la falta de sentimiento litúrgico que tienen los cantos, ¿entendés? Inclusive los salmos que se cantan ahora, porque ya parece más no sé, ¿cómo te digo? Se parece un canto que no te parece que es un salmo. Porque además el que conoce los salmos y que conoce los monasterios un poquito, sabe que cuando los salmos casi siempre los cantan, siempre dan una entonación. Y la entonación, claro, los monjes se escandalizarían si vos les cantás los cantos como los ves en los videos, como se escuchan los videos de YouTube. ¿Entendés? Se escandalizarían todos, la mayoría, creo. Porque esa no es la costumbre monástica, tradicional, milenaria, de antes y después de este día, ¿no? De este año. Es la costumbre de siempre, va a ser una costumbre de cantar de manera serena, no gritando, ¿no? Con ganas, sí, pero siempre sabiendo que es una oración que se hace en un lugar muy sagrado, ¿entendés? No en una discoteca o o en un salón de fiestas, no. Es un templo donde está la presencia real y sustancial de Dios, ¿entendés? Bien. Con respecto al presbiterio, ¿viste? Que es el lugar donde está el altar, que está un poquito más elevado que la superficie del templo. Bien. Y allí generalmente está el ambón donde se lee la lectura, ¿no es cierto?, de la misa. Están los acólitos que ayudan al sacerdote en el sacramento de la Eucaristía. Y bueno, ya dije más de una vez, ¿no?, que conviene que sean varones los que están en el altar, todos, ¿entendés? Imagínate a mí lo que me podría escandalizar haber leído que hay una obispa, no sé si fue en Brasil, que le permitieron concelebrar misa. Bueno, concelebrar no creo que haya estado concelebrando porque no es sacerdote católico, pero estaba ahí con todos los que se concelebraron la misa, había varios clérigos que conservaban la misa y ella estaba entre ellos sentada en el presbiterio, ¿no? Y era increíble, ¿no? O sea, ¿por qué te digo estas cosas yo también? Porque parecería que hemos perdido los católicos el sentido común, nada menos, ¿entendés? Hemos dejado de tener sentido común en muchas cuestiones de la liturgia, de la teología, moral, dogmática, de todo esto lo relacionado ahora con la familia, el sexo, ¿no?, la educación sexual. Está todo muy distorsionado, muy, digamos, amundanado, podemos decir. Es decir, hecho como se hace en el mundo no católico, ¿sabes?, en el mundo pagano. Por lo tanto, no me parece exagerar cuando se te pide estas cosas, ¿sabes?
Y te decía que en el presbiterio tendría que estar el sagrario, ¿sí? En el centro del presbiterio, ¿sí? En el altar, en medio del altar, ¿no? En la parte central del altar mayor, digamos, ¿no? El altar donde el padre celebra la misa, ¿no? O sea, detrás del sacerdote debe estar, ¿no? En el centro, ubicado bien en el centro. Cuando el sacerdote celebra la misa en el altar, bueno, detrás del sacerdote debe estar, justo en esa dirección, el sagrario, ¿entendés? Empotrado, por así decir, que parece un poco grosero, ¿no? En la pared. Y bueno, por supuesto, bien trabajado, ¿no? Con mucho arte y, y muy, muy sagrado todo, ¿no? Muy respetuoso de lo sagrado. ¿Por qué te digo esto? Porque el sagrario lo colocan a veces en un costado o en el otro o hasta en lugares más lejanos. Entonces, ¿qué sucede cuando el sagrario está en el centro del presbiterio? Bueno, que el sacerdote no podía sentarse allí porque está el sagrario, ¿viste? Y además, ¿cómo te puedo decir? Esto parece un poco antipático, quizás, no lo que te digo ahora. Y es el hecho de que el sacerdote no tendría que estar sentado, nadie, me parece que ni el sacerdote, ni los que le ayudan en la misa, ni los que consideran deberían estar sentados mirando al público, mirando a la asamblea, ¿entendés? Sino más bien tendrían que estar de costados, en los costados del altar, en el presbiterio, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, los acólitos muchos están siempre mirando a la gente, ¿no? Y tienen que estar mirando al altar, tienen que estar atentos al sacerdote, ¿no? Y vos fíjate que hay una especie de, podríamos decir, una especie de metáfora en esto, por el hecho de que se ha sacado el sagrario del centro del presbiterio y en ese lugar muchas veces ahora se sienta el sacerdote. Y es un poco una figura, esta escena, ¿no? De ver esto de que el sacerdote está en el centro del presbiterio y el sagrario no está en el centro del presbiterio, del templo, podemos decir. Y es como que es un reflejo, parece un reflejo indirectamente, si querés, y no tan directamente, de que muchas veces a Jesús se lo ha dejado de lado y queremos imponer nuestro criterio en lugar del criterio de Jesús. Pensarlo si es así, ¿viste? Si puede suceder así. Con respecto a la comunión de los fieles, la comunión de los fieles debería ser, a ver, o mejor te digo, yo te pido que reflexionemos juntos cómo tiene que ser la comunión de los fieles. Pensemos si tiene que ser, si es mejor que sea que estén parados o que estén de rodillas. Porque, ¿y cómo hacemos para saberlo? Bueno, pensemos en qué recibimos en la Sagrada Comunión. ¿Qué recibimos en la Sagrada Comunión? Recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el evento más importante del mundo, lo más sobrenatural que existe en la tierra, parecería. Que recibas el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar parado para recibir la comunión o arrodillarse devotamente? Inclusive cuando te arrodillas, agachar un poquito la cabeza, ¿no? En el momento en que el cura te entrega la comunión en la boca. ¿Te parece mucho eso o te parece poco? A mí me parece poco todavía. Entonces me parece que debería ser la norma, ¿entendés? Para todo el mundo, en cada país, en cada parroquia del mundo, que el laic, el fiel, comulgue de rodillas y en la boca, ¿sabes? Para recibir al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, al dueño de todo.
Pensalo, por favor. Y entonces, habida cuenta de que esa es la norma general para todo el mundo, niños, jóvenes, hombres, mujeres, viejos también, mayores de edad. Y el que no puede, si uno puede, no hay un problema, bueno, pues que comulgue parado. Entonces, a tal efecto, para que todo el mundo pueda comulgar de rodillas y en la boca, sería bueno, yo te diría, sería bueno, pero también te puedo decir que sería urgente. Sería urgente porque esto existió, lo que te digo ahora, de colocar en casi al lado del presbiterio, ¿no? A lo largo del ancho del templo, un comulgatorio como existía antes del Concilio Vaticano II, ¿sí? Que después lo sacaron todos prácticamente. Quedan algunos y son maravillosos y los utilizan algunos, pero el comulgatorio, ¿qué función tiene? Que permite, es como una especie de una pequeña parecita, por así decir, ¿no? O de mármol o de madera que tiene para arrodillarse para todos los fieles. Entonces se van arrodillando y el cura va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, entregando la comunión, ¿sabes? A cada uno, en la boca, de rodillas. A mí me parece que sería urgente, es urgente para mí es urgente que tenga que haber esa costumbre, ¿entendés? Porque hemos dejado una costumbre, la más bonita de todas las costumbres, que era la que se realizaba cuando yo era niño, por ejemplo. En realidad no, yo no llegué a ver, yo vi todos los ordinatorios porque existían todos todavía casi cuando yo era niño, pero no, sí, viví, claro, la comunión, sí, de rodillas, en esos lugares, purgatorios, ¿no? Pero no mucho, después ya cambiaron, empezaron a sacarlos todos, los ordinatorios, la mayoría. Y pensemos que no todo cambio es bueno, ¿sabes? Y lo que el Estado Vaticano estipula, o que tiene normado, bueno, yo no sé, ¿sabes? Realmente no sé. Escuché que lo habitual tiene, según las conferencias episcopales de algunos países, lo habitual debería ser que los laicos comulguen de pie, ¿sí? De pie. Y está también el tema de la comunión en la mano, que es un escándalo, ¿sabes? Pero claro, hoy en día, si digo que es un escándalo, capaz que muchos católicos se escandalizan por el hecho de que piensan, no, ¿cómo hace un escándalo recibir la comunión en la mano? La comunión no puede recibirse en la mano. Porque esto te habla bien de los sacerdotes, no por el hecho de criticar nada. Que los sacerdotes tienen las manos consagradas. El único que tiene las manos consagradas para tocar las sagradas especies, o en todos los nombres que tiene la hostia consagrada, ¿sabes? Es el único que está autorizado. El sacerdote ordenado. Entonces, a mí me sorprende, ¿sabes? Que las conferencias episcopales puedan determinar en cada país quién puede comulgar de tal manera o de la otra. Y hasta he escuchado que más de una vez que dicen, tienen que permitirle la posibilidad de comulgar al que quiere recibir la comunión de rodillas y en la boca. Pero ¿cómo? Es una excepción, entonces lo toman como algo que, bueno, se lo concedemos. ¿Te das cuenta de dónde llegamos en la Iglesia Católica? Hemos llegado al punto de que lo más sagrado, lo más litúrgico, lo más piadoso, lo más devoto, lo más respetuoso hacia la Sagrada Comunión, se lo toma como una concesión, recibirlo de rodillas y en la boca. Y también me escuché en algún video que más de un laico, varios laicos, muchos laicos, creo que recibieron muchas cartas en el Vaticano, de gente que se quejaba de que el obispo en su diócesis no permitía la comunión de rodillas. Y a más de uno le dijeron, mire, levántese porque el de rodillas no le entrega la comunión. Y le hacen pasar un mal momento, y es injusto, ¿entendés? Pero es increíble que el sacerdote, si el sacerdote, en general digo, hay muchos que entienden esto, y son piadosos y santos, y
y trabajan para que se sea todo de esta manera, ¿no? De rodillas y en la boca la comunión. Pero que haya tantos sacerdotes, parece que son muchos, y obispos también, parece que son muchos que toleran la comunión que no sea de rodillas sino en la boca, la comunión que sea en la mano. Pero también hay otra cosa que es el colmo, te digo, que haya tantos laicos que entreguen también la comunión que no puede un laico tocar, como te dije, la hostia. No puede tocar la hostia consagrada el laico, ni hombre ni mujer. En ningún lugar del mundo. Habrá una excepción, ¿viste? Pero dicen que es muy rara, rarísima, muy rara, no para que sean 2 millones de ministros de Sagrada Comunión, digamos, entregando la hostia, ¿entendés? Porque cuando te dicen de excepción, es peligrosísimo el asunto, porque con ese criterio, entonces van a encontrar excepciones por todos lados, y van a terminar siendo un ejército de 800.000 laicos entregando la comunión en todos lados, ¿sabes? Pero no. En ningún lugar del mundo según mi opinión, en ninguna capilla, pueblito del mundo, existe una excusa para decir, no, este laico puede entregar la comunión a una persona solamente, por ejemplo. ¿Entendés? A nadie. A nadie, porque no hay ningún caso extremo, es muy raro que haya caso extremo, ¿entendés? Además, por allí leí también, me pareció leer que se estableció el ministerio del ministro de la comunión porque, para que pueda llevar la comunión a los enfermos. No puede llevar la comunión a los enfermos, porque él no puede tocar las sagradas especies. No es la tarea de un laico, es la tarea del sacerdote, ¿sabes? Y parece que se ha banalizado mucho el tema de la comunión, pero muchísimo, ¿sabes? No es lo mismo una misa en la que la comunión la entrega el sacerdote solamente, aunque haya, no sé, mucha gente, porque hoy en día, después de todo, no va tanta gente a las misas, ¿no? Pero aun cuando haya muchísima gente, como yo los he visto a los sacerdotes cuando era chico, que el templo estaba rebosante de fieles, y el sacerdote entregaba la comunión, se le gastaban las hostias del copón, el cáliz donde entregaban la comunión, volvía al sagrario, llenaba de hostias consagradas el copón, volvía y continuaba entregando las hostias en la comunión. Te sugiero que lo pienses mucho, ¿viste? Que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a entender, ¿sabes? Yo voy a rezar para ver si estoy equivocado también en esto. Yo voy a pedir al Espíritu Santo que me oriente a ver si realmente voy a seguir pensándolo, ¿sabes? Por más que me creo muy seguro, voy a seguir pensándolo, ¿sabes? Pero vos pensalo también, te sugiero. ¿Qué es más? ¿Qué quiere el Señor, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Que se te entregan la comunión gratuitamente, como un milagro portentoso, ¿no? Recibirlo parado o de rodillas. Si nos piden que recemos de rodillas, que es una manera más piadosa que le agrada al Señor, ¿con cuánta más razón nos va a pedir que comulguemos de rodillas? Y yo te dije que, supongamos, mejor esto te lo digo de esta manera, supongamos que yo te digo que es un verdadero sacrilegio tocar la comunión, recibirla en la mano. Bueno, suponiendo, digo, yo creo que sí, en mi interior creo que sí, porque tengo aún la información de que es un sacrilegio, ¿viste? Pero vos podrías decirme, yo te digo dónde tengo la información, que es equivocada. De todos modos, te pido que lo pienses también, que pienses, porque tendrías que descubrir qué es lo que es una hostia consagrada, es Jesús mismo, el Dios mismo, no es cualquier cosa, ¿sabes? Y las manos de los fieles no están purificadas, ¿no? Como la del sacerdote. Para eso, en la ordenación sacerdotal, recibió la consagración que lo habilita para manipular las sagradas hostias, ¿sí?
Podemos pedirle, viste, a la Santísima Trinidad que por intercesión de la Santísima Virgen María nos ayude a comprender ese misterio, ¿sabes? Que para mí no es sí, digamos, puede parecer un misterio, pero cuando empezás a tener fe de verdad, ya esa partecita, esa cuestión no te parece un misterio, te parece real, te parece entendible, te parece perfecto, de rodillas y en la boca, ¿sabes? Y del sacerdote, solamente el sacerdote recibir la comunión, ¿comprendes? Te pido que lo lleves a la oración, si sos tan amable, y que pidas por la intercesión inclusive de los santos que te ayuden a entender, ¿comprendés? Pero mira, yo te digo ahora, y si me escuchara todo el mundo, todos los ministros que entregan la comunión, seguramente que el próximo domingo, hoy mismo que domingo, ¿no? Van a entregar la comunión. Y los sacerdotes no muchos lo van a autorizar. Por eso ves, digamos que si fuera verdad lo que yo te digo, entonces sería verdad que parecería que hay, no lo que yo te digo, lo que yo entiendo que es la verdad y que mucha gente lo entiende también, lo mismo que te digo yo ahora. Lo que ocurre es que parecería que hay una muy grande resistencia al cambio, ¿entendés? Y quizás te dije cambio porque me cuesta decirte conversión, ¿entendés? Y me cuesta decirte, y te digo conversión porque también me parece que quizás no me entendés si te digo arrepentimiento, ¿no? Tendría que haber un arrepentimiento de todos los que utilizan la hostia de una manera incorrecta, ¿sabes? Los laicos y quienes los autorizan, ¿entendés? Por eso parecería hoy en día, yo no te asevero nada, no te aseguro nada, pienso que debería ser de esta manera, me parece, lo escuché, ¿no es cierto? No es que te digo, están todos, son todos herejes, tal vez, ¿sí? Pero no digo, no asevero nada, ¿sabes? Lo que me parece notar es que si vos le decís a muchos católicos, mira, 2 más 2 son 4, son capaces de darte una patada, si insistís un poquito. Apenas. En fin, a mí me parece que es una de las cuestiones más delicadas que tiene la Sagrada Eucaristía, ¿viste? No es lo mismo una Eucaristía en la que el sacerdote celebra la misa y entrega la comunión de rodillas y en la boca, como era antes el concilio. Y no te digo esto porque soy fanático de nada, ¿viste? De la tradición, simplemente me refiero a este hecho, ¿sabes? Era mucho más, no, era correcta, era correcta. La misa de ahora, a mucha gente le da lástima ver que haya hombres y mujeres entregando la comunión. Y le da bronca. Habida cuenta de que piensan, están seguros de por lo que escucharon, por lo que le enseñaron, de que está mal. ¿Entendés? Yo no te aseguro nada, yo no te digo, son una manga de herejes, no, de haraganes que no quieren trabajar. No, no te digo eso. No te digo eso. Te digo que suplico a todos los católicos que lo pensemos bien, que lo repensemos bien, ¿sabes? Para tener una misa más espiritual, ¿sabes? Una misa en la cual, viste que dicen que los sacramentos son signos sensibles que significan y producen la gracia, ¿entendés? Esa utilización del pan, del vino, del agua en la misa, ¿no? Que son como la materia y no sé qué más, pero junto con las palabras de consagración del sacerdote, la oración eucarística, digamos, eso que son la forma sería, la palabra del sacerdote sería la forma, de alguna manera. Bueno, eso produce la gracia santificante, ¿te das cuenta? Es decir, la produce Dios, pero digamos que Dios quiere que cuando más correcta es la celebración de la misa, más se produce la gracia, no en el sacramento, sino en el alma de los que la reciben, ¿me entendés? Y del mismo sacerdote, ¿comprendés? Si no comprendes, yo voy a rezar, ¿sabes?
Igual voy a rezar, si Dios quiere, para que todos comprendamos esa cuestión de la comunión, cómo de recibirse. Y inclusive hay detalles en el templo, costumbres, que no son buenas, ¿viste? Yo las he visto en Argentina, algunas de estas cuestiones que te cuento ahora, que te comento ahora, y en otros países también, ¿sabes? De América que tuve la suerte de conocer un poco. Pero, por ejemplo, unas son las veladoras, que son como armados, ¿no? de metal, que tienen lugares para poner velas, que son, no, que tiene velas eléctricas que se prenden, ¿sí? Automáticamente si vos pones una moneda, algo así, ¿no es cierto? Y ya parece cómico inclusive, ¿no? Porque muchas veces las veladoras, es decir, las ponen al lado de donde hay un santo, entonces como que vos pones unos centavos, unos pesos, como te pide ahí en las instrucciones, entonces se prende una lamparita y esa es una vela que se enciende y que va a, digamos, a ayudar para que tu oración llegue al cielo, ¿no? O para que consigan la intercesión de ese santo, tal vez, que está al lado de la veladora. Eso me parece que no, ¿viste? Para nada. Y alguna vez he contado que conté 11 veladoras en una parroquia, que no era muy grande, un templo. Entonces, bueno, me parece muy mal, ¿sabes? Ahora no creo que estén siguiendo usándolas, creo que no hay más de ese tipo de cosas, ¿no? Que hay en el templo. Otro tema serían las pantallas, ¿viste? De televisión, que a veces son pantallas de televisión, inclusive, como vi yo en una catedral, había una pantalla, en una catedral de otro país, y bueno, había un sacerdote hablando, no sé qué había, y se repetía durante el día, ¿sabes? Está siempre prendido eso. Pero no, si vos entras en un templo, vas a verlo a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que te van a hacer es arrodillarnos. Yo a veces te digo sinceramente, no me arrodillo porque quizás me tengo un pequeño problemita en la rodilla que no es muy serio, pero me produce alguna incomodidad arrodillarme, ¿entendés? Voy a tratar inclusive de hacerlo de todas maneras, eso de arrodillarme apenas entro al templo. Pero, ah, ¿cómo es? No puede haber pantallas de televisión. Además hay otro tipo de pantallas, viste que las pantallas se utilizan para muchas cosas, para la tablet, para el celular, para propagandas que ponen en las estaciones de subterráneo. Bueno, ese estilo de pantallas que ves a veces en lugares públicos, también las han colocado en algunas parroquias. Y era para colocar alguna información parroquial, pero no, nada te das cuenta, nada de nada. ¿Eh? Y además, inclusive carteleras, hay lugares donde ponen carteleras y bastante grandes, con todo tipo de información, ¿sabes? Que no es el lugar adecuado el templo. El templo es para entrar y ponerse a rezar, ¿te das cuenta? O también llegué a ver que había librerías en los templos. Librerías, sí, venden libros. Y cuestiones de santería, ¿sabes? En Argentina y en otros países también vi, cuando pude viajar. Ahora dejé de viajar, pero he visto, ¿sabes? Y no está nada bien. Inclusive alguna vez me comentaron que en el mismo Estado Vaticano, no sé si en el atrio de esas grandes, de la basílica, no sé qué lugar sagrado, había gente que vendía joyas, ¿sabes? Y artículos de santería, creo. Y también lo he leído en internet, pero no me detuve a leer tanto como es. Pero no me sorprendería que suceda, ¿viste? Pero no tiene que suceder, ¿sabes? No debería suceder que haya gente venta de nada, ¿no? Sabía también que
si sos católico, bueno, lo has experimentado, el hecho de que algunos sacerdotes agregan oraciones a la misa que no corresponden a la misa, ¿viste? O dan quizás avisos en otro momento, que no es el momento de los avisos, ¿no? Cuando, bueno, nosotros le decíamos el que dirige la misa. Había un laico que leía las lecturas, ¿no? Otro laico que, bueno, que dirigía los cantos, o más laicos que estaban cerca del público, de la audiencia, de la asamblea, ¿no? De fieles. Y también había un laico que podía estar debajo del altar o en el altar, cerca del altar, en algún ambón, dirigiendo la misa. Es el que dice, bueno, en este momento el ofertorio, presentamos, o dice, podemos tomar asiento, nos ponemos de pie. Ahora, no, por suerte, no se utiliza tanto eso, ¿no? Ya sabemos. Y no obstante, a una vez me pasó que, o te puede pasar a vos cuando vas a la misa, que el que dirige la misa, es decir, que no es que dirige la misa, el que dirige digamos, el que no es que dirige, sino que es una, ¿cómo te digo? Es una ayuda para los fieles para explicarles cada momento de la misa, ¿no? Pero bueno, no parece tan necesario. Lo bueno sería que nosotros, los laicos, aprendamos eso, que lo conozcamos antes de ir, ya que lo sepamos, ¿no es cierto? Como parte de nuestra formación religiosa. Y entonces, por momentos, ¿cuál era el problema? Que se hacía larga la explicación de esos que explicaban cada momento de la misa, ¿entendés? Inclusive se ponían a dar casi un pequeño sermón, lo cual es un poquito tedioso, ¿viste? Lo bueno sería concentrarse en la misa y hacer toda la misa perfectamente, ¿sabes? Y además, hay una costumbre que he notado de hace años, años. Después de la comunión, antes de dar la bendición final del sacerdote, dice, bueno, recemos a la Virgen. Entonces reza una Ave María, con toda la asamblea de fieles. No corresponde que se rece la Ave María en ese momento. ¿Sabes por qué? Te digo más que nada, también por el hecho de que acabamos de comulgar. Y si estamos cantando durante la comunión, está muy bien, ¿no? Mientras la gente está comulgando, se canta un salmo, para mí me parece que se podría cantar un salmo, pero ¿qué pasa? Dicen que en el momento de la comunión, una vez me decía un sacerdote, no se pueden cantar salmos, no se cantan, no que no se puede, no se cantan salmos durante la comunión. Bueno, pero digo, qué extraño, porque es lo mejor que podemos cantar, me parece. Pero, bien, pero te quiero decir esto fue una acotación, no lo que te dije recién de que no se pueden cantar salmos, parece en algunos momentos de la misa, que no es la costumbre, digamos. Pero el hecho de que una vez que termina los cantos, un canto ojalá que sea bueno y espiritual, ¿no? Y no que sea algo, un ruido que no ayuda, ¿entendés? A la espiritualidad. Entonces, ¿qué sucede? Sea bueno que después de la comunión, que haya un poco de silencio. Porque tenemos que meditar en lo que hemos recibido, ¿sabes? Un poco de silencio, ¿sí? Y además, cuando termina la misa, sería bueno que todos, los que puedan, que sepamos simplemente que parte de la misa, una parte importante de la misa es quedarse unos minutos más después de que termine la misa como acción de gracias, ¿no es cierto? Es una acción de gracias que cada uno piensa cuánto puede dedicarle de tiempo, pero que hay que hacerlo, porque no se trata de terminar la misa, salir afuera y empezar a, bueno, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que hacer? Hablo con este, hablo con el otro. No, acabamos de recibir al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, a Dios mismo, lo tenemos en el alma todavía, en el cuerpo, digo. Lo estamos todavía digiriendo, si se puede decir así. Por eso me pareció leer a mí, a una vez de alguien muy santo, el más santo de los santos, que decía que conviene ayunar media hora antes de la misa y media hora también después de la misa, no comer hasta media hora después de la misa. Vos sabés que inclusive me parece que en algunas congregaciones religiosas tienen la costumbre saludable y estupenda, ¿no? De celebrar la misa temprano a la mañana
E inmediatamente después de la misa, por ejemplo, algunos pasan a tomar el desayuno. Entonces terminan la misa, a ir a tomar el desayuno, para cualquiera, digo, no solamente para una congregación religiosa, todo el mundo, no parece lo mejor, ¿no es cierto? Parece sabio, ¿eh? Media hora antes de la misa no comer nada, y media hora después, hasta media hora después no comer nada. Pero esto yo te lo digo como una idea mía, ¿entendés? No pasa nada si no te gusta la idea. Bueno, eh, simplemente te lo comento, ¿entiendes? Te lo comento esto. Y con respecto a la hostia, ¿sabes? No sé si le habrás oído a quienes me escuchan y son católicos practicantes, que en el momento de la comunión, te dan la comunión, recibís la hostia, pero parece como que es tan delgadita la hostia que la asimilás enseguida, digamos, se consume en tu boca enseguida, se deshacen enseguida, ¿no? Y enseguida la tragaste toda, la hostia. Tenés algunos segundos, ¿sí? Digamos, que se disuelva. Pero podría ser un poquito más con cuerpo, ¿sabes? Me parece. Quizás están exagerando en hacerlas tan finitas que quizás es más económico para quien las fabrica, ¿no? Pero me parece que no exagerar en ese sentido, ¿no es cierto? Porque hemos pasado de un pan de verdad, porque durante mucho tiempo era un pan de verdad, un pedazo de pan, un pancito, no sé qué era, pero a tener una hostia que casi no se nota, que parece un papelito que digo, demasiado pequeño, ¿sabes? Simplemente para que también lo pienses. Bueno, creo que dije ya varias cosas que tenía pensado decirte, bueno, comentarte. Y vos sabés que algo que yo me arrepiento, ¿no?, de no haber practicado muy bien es el hecho de utilizar un misal para la misa, ¿viste? Usarlo, lo tengo, pero tengo muchos libros, pero en fin, también, ¿viste? Cuando uno, que todas las costumbres que vos tenés de oraciones, de lecturas, tenés que mantenerlas. No es solamente cuestión de estar de acuerdo y con querer hacer vocación, o, oraciones, con querer rezar, con querer tener prácticas de piedad, pero lo importante es practicarlas todos los días, ¿no es cierto? A mí a veces no me resulta tan fácil rezar el rosario todos los días, por más que puedo levantarme y rezarlo, ¿viste? Pero a veces no sé, me dejo llevar por otras actividades y sí, trato de rezarlo todos los días y lo logro. Actualmente lo estoy logrando, pero como que siempre estoy en deuda con el rosario porque para hacerlo tranquilo, rezarlo, a mí me toma media hora quizás rezar el rosario tranquilo, ¿viste? No apurarse a rezar el rosario, es bueno, creo, meditar los misterios que corresponden a cada en el rosario, ¿no?, de cada día. Y bueno, tal vez me gustaría aconsejarte, si podés, que si te interesa, ¿no?, que tengas en cuenta algo que escuché, que es el rosario de luz. El rosario de luz consiste en rezar 4 rosarios, o sea, el rosario completo, ¿no?, que son 20 misterios. Los misterios gozosos, dolorosos,
los misterios gloriosos y los misterios luminosos, ¿sabes? Y que es bueno, es una buena práctica de piedad, muy buena. Y el rosario, si podemos todos los días, sería bueno rezarlo, ¿sabes? Y quizás, viste, yo no te digo nada nuevo, pero a veces que te recuerden, que te digan, no, mirá, no te olvides de rezar, por ejemplo, la coronilla de la Divina Misericordia, que es una oración muy buena, que te trae muchas ayudas espirituales. La coronilla de la Divina Misericordia. Bueno, lo que hoy te dije de la Santa Misa es algo que, viste, no, se me ocurrió a mí que esto sería bueno mejorarlo todo, pero no quiere decir que esto sea todo lo que hay que cambiar en la misa o mejorarlo, ni siquiera estoy seguro de que todo sea correcto lo que te dije, pero me parece que podría ayudar muchísimo. Y por supuesto que tenemos que también hacer todo lo posible por seguir formándonos, ¿no?, en la fe católica todos los días. ¿Por qué es importante la misa? Dice la inteligencia artificial, no te responde. Bueno, es un espacio de encuentro comunitario y una escuela de oración. Es un medio de santificación, pues en ella se conoce a Dios y se une a Jesucristo. Es una acción de gracias que se presenta a Dios por amor, por el amor de Dios también, por su amor. Es una manera de recibir las gracias de Dios que son fuerza interior para vivir la vida cristiana. Y en fin, ya que te comenté esto, bueno, no te vendría mal usar el internet, ¿sí?, y YouTube para aprender todas estas cuestiones de los sacramentos, la liturgia, ¿no? Hay un documento de la Iglesia Católica que se refiere a la celebración del misterio cristiano. La economía sacramental, ¿no?, es una de las secciones, y creo que en el capítulo segundo se llama la celebración sacramental del misterio pascual, ¿no? Entonces, ¿quién celebra? Dice acá el subtítulo. La liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos, de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta en el cielo. En esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos. Es toda la comunidad la que celebra. El cuerpo de Cristo, unido a su cabeza,
Y las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Esto es, el pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exigen la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano. Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Y acá una mención, ¿no es cierto?, al canto y la música. Pero antes de eso te habla de la liturgia de la palabra, que es la primera parte de la misa, y después, sí, la oración eucarística, ¿no? Después, entonces dice, la liturgia de la palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales para nutrir a la fe de los fieles. Los signos de la palabra de Dios deben ser puestos de relieve. El libro de la palabra, ¿no?, el leccionario o evangeliario, su veneración, porque se lo venera ese libro donde están las lecturas de la misa, ¿viste? Procesión, incienso, luz, el lugar de su anuncio, el ambón, y después dice su lectura audible e inteligible, ¿viste? Como yo te decía, se tiene que entender todo lo que se dice en el presbiterio, lo que dicen los lectores, lo que cantan, los que hacen oración de los fieles en un momento. Muchas veces no se escucha bien, algunos lo escuchan bien. ¿Y cómo es posible que no se escuche lo que diga nadie en la misa? Que todo lo que dicen se escucha poco y a veces mal. Te das cuenta, es unos graves problemas que puede tener la parroquia. Entonces, dice, audible e inteligible la homilía del ministro, la cual prolonga su proclamación, y las respuestas de la asamblea, aclamaciones, salmos de meditación, ¿ves? Salmos de meditación, letanías, confesión de fe. La palabra y la acción litúrgica, indisociables en cuanto signos y enseñanza, lo son también en cuanto que realizan lo que significan. ¿Viste? Eso es el sacramento, realiza lo que significa, y ahí se produce la acción de la gracia. Ahí estaba, es donde se produce la gracia del sacramento, ¿sabes? ¿Y qué es la gracia? Te repito, la gracia es una participación en la naturaleza divina. Esa es una explicación de las muchas que hay, ¿viste? Una participación en la naturaleza divina. El Espíritu Santo no solamente procura una inteligencia de la palabra de Dios suscitando la fe, sino que también mediante los sacramentos realiza las maravillas de Dios que son anunciadas por la misma palabra. Hace presente y comunica la obra del Padre realizada por el Hijo amado.
Y sobre el canto y la música dice, la tradición musical de la Iglesia Universal, la católica, ¿no? Constituye un tesoro de valor inestimable, la tradición musical, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. ¿Y sabías que respecto de la utilización del latín en la misa, ¿no? En la misa común, ¿no? No digo, no en la misa en latín, que también debía ser muy bueno conocerla, ¿sabes? La misa en latín. Y debían permitirla, ¿no? Cuando no ofende a nadie, cuando es concorde con la tradición y es un acto litúrgico, digamos, por excelencia y mejor que otros actos litúrgicos, pues bien, deberían permitirla, ¿no te parece? Y ahora se me ocurre que sí, que no te comenté cuando hablaba del canto, de los cantos en latín, ¿sabes? Por ejemplo, el momento de la bendición solemne, ¿no? Que el sacerdote toma el recipiente de la hostia muy grande, ¿no? Que está consagrada y lo eleva, ¿no? Y entonces bendice a los fieles y se reza una oración que parece una letanía. Bueno, se canta el Pangelingua, por ejemplo, en latín, que es muy bueno conocerlo, cantarlo. No se nota, no se canta mucho últimamente. Volver a cantar algunos cantos en latín, ¿sabes? En la misa de todos los domingos, o en la misa durante la semana, o en las misas especiales, en cualquier misa, ¿sabes? El Pangelingua. Y una canción muy buena, digo yo, una oración cantada en latín muy buena que a mí me gusta mucho también es la Salve Regina, le dicen, ¿no? Salve Regina, que es, bueno, el salve, pero dicho, cantado en latín, que tiene más de una manera de cantarlo, ¿no? Y también, por supuesto, estarían los cantos de Navidad, pero será para otro momento comentarlo si puedo, ¿no? Y cantos también típicos de la Cuaresma, ¿sí? De la Semana Santa. Eh, Inclusive, lo sabés que yo quizás me propongo, ¿sabes? Aprender a rezar el Padre Nuestro en latín, que debía aprenderlo cuando tenía 7 años de edad y bueno, y no lo aprendí. El Padre Nuestro en latín, está bueno rezarlo, saber. Y también el de María y algunas otras oraciones, ¿sabes? Se puede. De a poquito se puede ir aprendiendo todo. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias. Dios te bendiga.